Qué bueno es tener un tiempo de alabanza al Señor y luego de esa manera preparar los corazones para ir a la palabra de Dios. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo número 1. Voy a leer, los demás podéis escuchar si no tenéis dónde mirarlo, pero en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice así: el apóstol Juan escribe en su primera carta: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos al Señor en oración. Amado Padre, Dios Santo, gracias porque aquellos santos hombres de Dios escribieron. Y escribieron lo que el Espíritu de Dios les reveló y les habló que escribieran para los cristianos en su tiempo, pero también para los cristianos a través de todos los tiempos. Y hoy, Señor, nos encontramos leyendo esa palabra que es inmutable, que no cambia, esa palabra que es permanente, que no se desvanece, esa palabra que sigue siendo tan verdad hoy en día, 2000 años después, como en aquel entonces cuando se dictó. Señor, pedimos que la inspiración del Espíritu Santo que habló al apóstol Juan, sea también usada por el Espíritu Santo para hablarnos a nosotros. Hoy tu palabra sigue siendo tan viva y eficaz como en aquel entonces. Hoy tu palabra sigue siendo tan real y necesaria como en aquel entonces. Por eso, Señor, pedimos que tu palabra, que es irrelevante, que nada se le puede comparar, que hoy, Señor, sea para nosotros luz, sea para nosotros vida, sea para nosotros todo lo que necesita nuestra alma y nuestro corazón. Háblanos. Tus siervos quieren oír y queremos, Señor, que tu palabra hable a cada uno de nosotros, guiados por el Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, porque hoy es necesaria y por eso, Señor, queremos seguir fielmente predicándola. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Amén. Escuché hace algunos años de una señora que asistía a una iglesia y en una ocasión el pastor le preguntó cómo estaba ella y ella dijo: estoy bien, pero me gustaría tocar el piano en la iglesia, puesto que sabía tocar el piano. Y el pastor le dijo: me gusta el buen deseo de servir, pero hermana, Dios quiere que le sirvamos siendo ejemplos para otros. Entonces el pastor le preguntó: ¿cómo va tu vida con el Señor? Y ella volvió a contestar: bien. Y el pastor siguió preguntándole más directamente: ¿tienes algún vicio en tu vida? ¿Cosas que haces habitualmente? Sí. Entonces el pastor le dijo: ¿estarías dispuesta a dejarlo por el Señor? Ella paró un momento a pensar, le miró a los ojos al pastor y le dijo: pero pastor, Dios mira el corazón, no el exterior. A Dios le importa mi espíritu, lo que hago con mi espíritu. No le importa el cuerpo, lo que haga con mi cuerpo.
El espíritu lo ha hecho Dios santo. El cuerpo irá a la tumba y se deshará un día, porque la materia es mala. Hermanos, acabamos de leer o empezar a leer en el Evangelio de Juan y en algunas, vamos a ir viéndolo, de las cuestiones que habla el apóstol Juan. Se trata de un tema que probablemente ha sido la herejía más peligrosa que comenzó en la Iglesia, en los primeros 3 siglos. Esa herejía se llamaba gnosticismo. Así que esta engañosa enseñanza se basa en la premisa filosófica errónea de que todo lo material es malo y que lo inmaterial, el espíritu, es bueno. En eso se basaba. En esta herejía dice que el hombre se considera un ser caído y perdido debido a que es prisionero de un cuerpo material. Su única esperanza de salvación, según los gnósticos, según esta herejía, era el conocimiento de sí mismo. De hecho, la palabra de los gnósticos viene de una palabra que se llama gnosis, que significa conocimiento. Así que, según estos herejes gnósticos, el hombre se salva no por fe, sino por llegar a conocer, en primer lugar, son 3. En primer lugar, su origen. Somos una chispa divina que proviene de Dios, es lo que creen ellos. Eso dice, entonces, tienes que conocer tu origen. Tenemos divinidad en nosotros, es lo que creen estos gnósticos. Segundo, la condición presente, conocer la condición presente. Estamos en ignorancia y encarcelados dentro de la materia que es mala. Entonces, date cuenta de que la carne cómo es y cómo eres. Conócete. Y en tercer lugar, dicen estos gnósticos que debes conocer el destino potencial que tienes por delante. O sea, llegar a retornar a tu estado espiritual original. O sea, llegar a ser como Dios, casi dirían en algún momento, pero llegar a ese estado no como Dios, sino ser espíritu. Es lo que quieren realmente, porque Dios es espíritu y por eso hablan de la chispa divinal que hay en las personas. Puesto que se consideraba que la materia era mala, los gnósticos se dividían en 2 grandes grupos. Estaban los ascéticos, que ellos, al saber que el cuerpo era malo, o creer que el cuerpo era malo, entonces mortificaban el cuerpo. Esos eran los ascéticos. Mortificaban el cuerpo, todo era disciplinar el cuerpo, todo era, entre comillas, torturar el cuerpo constantemente y privar el cuerpo de muchas cosas. Y de hecho vemos que algunas religiones van por ese camino. Y luego estaban los libertinos. Dentro de estos gnósticos estaban los libertinos, que daban desenfreno al cuerpo. El cuerpo no va a afectar al espíritu, así que el cuerpo haga lo que quiera porque el espíritu es santo, porque Dios lo ha hecho santo. Y el cuerpo puede hacer lo que quiera. Así que daban desenfreno al cuerpo, y estos últimos incluso creían que la carne no afectaba al espíritu, así que uno podía participar de cualquier acto que deseara sin que ello tuviera ningún efecto nocivo en su verdadero ser, el espíritu que tenía. Además,
debido a que el cuerpo material se consideraba pecaminoso, y esto es lo que vamos a ver en esta epístola, debido a que el cuerpo material se consideraba pecaminoso, era obvio que Dios no podía morar en el cuerpo. Y ahí vamos a ver la herejía de dónde sale y cómo afectaba a la persona de Jesucristo. De una manera. Entonces, consecuentemente, los gnósticos no podían creer en la encarnación del Hijo de Dios. Ellos no aceptaban la encarnación del Hijo de Dios. Dios hecho carne y siendo 100% hombre. Algunos, por lo tanto, sostenían que Cristo únicamente parecía poseer un cuerpo físico, pero no era realmente Él, tangible. Y esos son los que llaman, y eso es otra secta que se extendió bastante, los docetas. El docetismo, que viene de la palabra dokesis, que quiere decir apariencia o semejanza, pero no es. Y de ahí ellos llegaban a poner un ejemplo, dice, eso es como mirar a Cristo en el espejo y el del espejo no es Cristo, Cristo es el otro. Y tenían una serie de cosas. Y os digo, todas estas sectas, todas estas herejías solían usar muchos textos bíblicos. Y es por esto que estoy haciendo énfasis en esto, porque vemos cómo la gente, y me vais a decir, ya llevamos unas semanas escuchando lo mismo, los falsos maestros, los falsos, y lo nombra aquí en esta epístola, y es sorprendente, pero el tema que más le preocupaba a todos los apóstoles que escribían eran que los falsos maestros os van a desviar de la verdad. Se preocupó Pedro, se preocupó Juan, se preocupó Judas, se preocupó Pablo, todos diciendo, os van a desviar de la verdad, os van a decir cosas que parecen, pero no son. Os van a decir frases que suenan muy bonitas, pero tienen una herejía introducida en medio. Os van a decir que podéis vivir de una manera, pero realmente no estáis viviendo lo que Cristo quiere de vosotros. Otros decían que Cristo, de estos docetas, que el Cristo divino vino sobre Jesús humano en el momento del bautismo y utilizan textos bíblicos. ¿Cómo el Cristo divino vino sobre el Jesús humano en el bautismo? ¿Os acordáis el versículo que dice? Y el Espíritu descendió sobre él. Vivió toda su vida el Cristo divino dentro del Cristo humano, estos docetas dicen esto, y en su muerte, justo antes de morir, se fue. ¿Os acordáis en la cruz que dijo Cristo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice, estos herejes, ¿cómo tiran del hilo de aquí y de allá? Y se montan unas cosas que dices, pues tienen donde agarrar, pero cuidado, porque están agarrando, y esto es una cosa que quiero ir enseñando, están agarrando doctrinas de una palabra de un versículo, o de un versículo de un capítulo, o incluso de un capítulo de un libro, pero no es coherente. Y recuerda que el Dios triuno, Jehová, es todo uno. No puedes coger una parte de Jehová y decir, bueno, pero esta otra parte del Hijo y esta parte del Espíritu son diferentes y entonces no están de acuerdo, pero cada uno actúa a su manera. No. Y lo mismo con la palabra de Jehová, con la Biblia. Si algo en Génesis no está de acuerdo con lo que dice en Apocalipsis, cuidado, porque hay un error que estamos malinterpretando. Y siempre así. Entonces, no se puede. Y todos estos gnósticos y estas ramas de gnósticos
y las sectas se caracterizan porque cogen la palabra de Dios y la manipulan. Mirad cómo dicen estos gnósticos. Os voy a poner un ejemplo de lo que estaba leyendo de gnósticos y no vamos a hacer una clase de gnosticismo, porque, pero por ejemplo, dicen, está claro, ¿no lo veis? Dijeron a Jesús que era un fantasma cuando iba andando sobre las aguas. ¿Os dais cuenta por qué? Porque la materia se hunde. Jesús era espíritu. La materia se mueve sobre la faz de las aguas. ¿No dice así Génesis 1:2? Y el espíritu se movía sobre la faz de las aguas y dices, ¿cómo? Cogen cositas por aquí y hacen creer errores que son herejías que tuvieron los padres de la Iglesia en su principio que luchar con estas cosas. Y ya los apóstoles, y especialmente esta epístola de Juan se escribió en el año 90-95, con lo cual ya vemos el gnosticismo que empieza justo en el segundo siglo, pero ya se estaba, de alguna manera, porque son ideas de Platón, ya se estaba de alguna manera fraguando, y el Espíritu le dice a Juan, Juan, quiero que escribas esto para las iglesias, porque... Y Juan lo escribe, aunque Juan no sabía realmente ni nombra la palabra gnosticismo, porque Juan lo que hace es enseñar a los verdaderos hijos de Dios cómo identificar sin error ninguno la verdad. Porque cuando tú conoces bien la verdad, el error queda claro. Y esta es la idea del apóstol Juan. Enseñarnos a conocer tan bien la verdad que cuando algo huele mal dicen, no, aquí hay algo corrompido. Y Cristo no funciona no va con lo corrompido, va con lo verdadero. Y así es. Entonces, de esta manera se presentaba. El mismo Señor Jesucristo refuta esto. Dice en Mateo 24:39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Si el espíritu se fue de Jesucristo al cielo cuando Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Él traspasa la puerta o la pared, no sé cómo entró en medio de los 12 o de los 11 en este caso, porque no estaba ya Judas, y se presenta delante de ellos y dice, oye, que sepáis que soy y sigo siendo 100% hombre, desde la concepción de María hasta la eternidad, 100% hombre, y siempre he sido 100% Dios. Así que está claro, miradme, un espíritu puede y tiene poder para traspasar, para entrar, para salir, para moverse, pero yo soy 100% hombre, tocadme y ved. No lo que enseñan esos gnósticos. Y por supuesto Cristo no está refutando a los gnósticos, está solamente presentando la verdad. Y es así. Así se enseñan a los que tratan de identificar billetes falsos. A estas personas que tratan de identificar billetes falsos, no les enseñan o no les dedican tanto tiempo, por decirlo de alguna manera, a estudiar los billetes falsos. Les enseñan a estudiar bien los billetes verdaderos, porque tú cuando conoces bien el billete verdadero, el falso es fácil identificarlo. Y por eso el Señor Jesucristo a nosotros nos dice y nos enfatiza, ¿queréis ser libres del engaño, libres del error, libres de la herejía, libres de los falsos maestros, libres de ir desencaminados en este mundo? Conocer la verdad, y la verdad os hará libre, verdaderamente. Así. Entonces, podríamos citar más, como por ejemplo cuando Jesús habla a Tomás. A Tomás le dice, Tomás, no seas incrédulo sino creyente.
¿Qué es lo que crees tú? Mira, pálpame, mete tus dedos en mis manos y en mi costado y date cuenta que soy yo. Estuve muerto, pero he resucitado. Soy espíritu y soy hombre. 100% Dios, 100% hombre. Así que no es en un momento hombre y en un momento Dios. Siempre, en todo momento, Cristo es hombre 100% y Dios 100%. Incluso hoy, que algunos dicen, bueno, se fue al cielo, hoy es hombre 100%. ¿Cómo? Un cuerpo glorificado, por supuesto. Y así es. Bien, un poquito más en cuanto a estos gnósticos. Los padres de la Iglesia escribieron de ellos. Y dices, vale, está en el 95, pero en realidad estos gnósticos fueron muy fuertes en el primero, segundo y tercer siglo. Y los padres hablan. Discípulos de Juan, Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna. Ellos luchan constantemente contra estos gnósticos y hablan mucho de ellos. De hecho, bueno, hay unos cuantos más, Justino Mártir, Ireneo de León y Hipólito un poco más tardío, pero también, porque ellos van recibiendo la enseñanza y para mantenerse fuerte en la palabra de Dios y que no se desvíen de estas falsas doctrinas. Y porque muchos con el ansia de acumular personas y de acumular riquezas o seguidores o fama, pues estaban dispuestos a ser tan diferentes que inventaban nuevas doctrinas para que llamaran la atención. ¿Sabes lo que dicen estos padres de la Iglesia? ¿Dónde empezó? Y los que estuviste el domingo por la mañana en el bautismo, ¿dónde empezó el gnosticismo? Hechos, capítulo 8, Simón el Mago. Simón el Mago en Samaria era un hombre que había recibido mucha enseñanza de un judío egipcio llamado Cerinto. Cerinto es del tiempo del año 30 más o menos, que casi no sé si conocía a Jesús, pero contemporáneo con Jesús y de ahí en adelante, y él extendió mucho estas enseñanzas gnósticas. Y luego dicen también ellos, estoy diciendo lo que dicen los padres de la Iglesia, que otros gnósticos que la palabra de Dios llama duramente y habla contra ellos e incluso dice a los hermanos, bien hecho que has peleado contra esa falsa doctrina, es en Apocalipsis capítulo 2 versículo 6, los Nicolaitas, los Nicolaitas eran gnósticos y estos no creían en que Jesús fuera al mismo tiempo 100 y Dios, trataban de separar. Jesús fue hombre y luego en algunos momentos fue Dios. Y la verdad es que estaba mirando, hay muchos libros que hablan sobre todo esto y sobre las enseñanzas, que bueno, hay que saberlo, pero por supuesto, volviendo a Primera de Juan, capítulo número 1, quisiera volver ahí. La esencia de este libro es el que ha nacido de Dios. El mensaje del libro es el que ha nacido de Dios, primero, acepta la encarnación de Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios. Eso vamos a ver. Así lo digo. El que ha nacido de Jesucristo, y esa premisa es importantísima, porque tú dices, yo he nacido de Cristo, pero yo no creo de Jesús. Yo he nacido de Dios, he tenido el nuevo nacimiento, pero yo no creo que Jesucristo es 100% Dios. Es un Dios con minúscula. La palabra de Dios deja bien claro esto. El que ha nacido de Dios, primero acepta la encarnación de Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios. Y segundo, que esto lo muestra el apóstol Juan, vive una vida de justicia y amor hacia el prójimo y especialmente
hacia los hermanos creyentes. Esas características. Y si te das cuenta, en esto se resume la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas y creerás todo lo que Él es y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahí lo vemos. Así que, yendo al texto, os vuelvo a traer otra vez a los versículos 1 al 4 y vamos a ver unas enseñanzas. Y hoy solamente esto es la introducción, pero ya iremos viendo un poco más. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, y hace un paréntesis y sigue diciendo en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Cada vez que aparece ese lo, es muy importante, lo es neutro e implica todo lo que es Cristo. O sea, ahí está diciendo, todo lo que es Cristo, que yo lo he visto con mis ojos, todo lo que es Cristo, que yo lo he oído, todo lo que es Cristo, que lo hemos realmente, que era antes de que nadie lo pudiera imaginar, lo que hemos oído, visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado, lo que yo realmente he estudiado. Contemplar quiere decir, y la palabra ahí está diciendo, observar y comprobar. Él ha comprobado que no hay ningún engaño. Me he pasado 3 años y medio al lado de él, y Juan era el que se sentaba recostado en el pecho del Señor. Esa era una de las, y tiene que ver probablemente con las formas en que comían la tradición judía, que se solían recostar sobre un brazo y entonces no habían sillas, y habían como unos cojines grandes donde se apoyaban y con la mano derecha iban comiendo de la mesa. Y nosotros no tenemos esa costumbre, pero se comía con la mano. La comida se cogía con la mano. Por eso había que lavarse muy bien y era ese énfasis que tenía. Y Jesucristo estaba justo recostado en el pecho, o sea, era el que Jesús tenía realmente ahí cerca a su derecha. Y estaba recostado sobre su pecho. No sé si se sentaban sobre derecho, ahora no me acuerdo, pero más o menos estaba recostado sobre su pecho. Así que lo tenía muy cerca. De hecho, estaba tan cerca que Juan, estando ahí tan cerca, Pedro le decía, Juan, pregúntale al Señor. Porque en la mesa 12, el que estaba ya al final, Pedro solía estar enfrente o alejado, entonces le decía a Juan que le preguntara. Bien, todo esto para decir que Juan está diciendo, oye, lo que estoy diciendo de primera mano, estoy diciendo de primera vista, estoy diciendo realmente he estado ahí, no me imagino, no he soñado, no ha sido algo espiritual, ha sido tangible, ha sido real, todo lo que he visto. Y dice, y muestra bien claro, dice ahí, se ha manifestado. La palabra manifestar tiene que ver con comparecer, presentarse, literalmente mostrarse. Y entonces dice que el verbo de vida se ha manifestado, porque la vida fue, el paréntesis dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Esa palabra testificar es la palabra que nosotros utilizamos para decir mártir. Y claro, eso me viene a la mente. ¿Quién quiere ser un mártir? Pues a nadie le gusta, ¿no? Pero la pregunta sería exactamente igual decir ¿quién quiere testificar de Cristo? Es lo mismo. Mártir llegó a ser para nosotros, con el tiempo y con las persecuciones, llegó a ser un hombre que testificaba y tenía que sufrir por su testimonio. Ahí está. Y muchos de nosotros hoy no nos atrevemos ni a testificar y sin embargo no tendremos que sufrir ni una cuarta parte ni una décima parte de lo que sufrieron algunos por testificar. Y estos dicen aquí
Juan dice, lo que hemos visto y somos mártires delante de todo el mundo. Somos mártires. Y es posible que esta carta también se escribió desde la cárcel, porque Juan fue encerrado en la isla de Patmos durante mucho tiempo, varios años. Y posiblemente ahí terminó sus días. Escribió como último libro Apocalipsis. El Evangelio de Juan lo escribió en libertad y fue escrito mucho tiempo antes, aproximadamente 30, 40 años antes. Así que había una gran distancia entre uno y otro. Y por eso Juan veía la necesidad de que he tenido que mostrar que Jesús es Dios y estoy viendo que mi vida se me acaba y todavía está habiendo falsas herejías que están destruyendo la deidad de Jesucristo. Así que dice, la vida se ha manifestado porque la vida fue manifestada y se nos manifestó. Dios se ha revelado en la creación. En Romanos 1:20 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Así que la creación nos revela que existe Dios. Pero, si bien es verdad que la creación por sí sola, nunca podríamos en ella encontrar la historia del gran amor de nuestro Dios. Así que Dios también se ha revelado de manera más plena en la palabra de Dios. Entonces, tenemos la palabra de Dios donde Dios se ha revelado. Pero la máxima revelación de Dios al hombre fue Jesucristo. Ahí tenemos, esa fue la definitiva y más completa manera de revelarse Dios al hombre, en su Hijo Jesucristo. En Juan 14, versículo 9, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tú dices, nosotros creemos en el Padre. Si no crees en mí, no crees verdaderamente en el Padre. Sabes del Padre, has leído del Padre, pero no conoces al Padre. Y así es. El que no cree en el Hijo, no cree en el Padre. El que no ve al Hijo, no verá al Padre. Ya que Jesús es la revelación de Dios, tiene un nombre muy especial. Le llama a Juan el Verbo de vida. En Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí le vemos, al principio, en el capítulo 1 de Primera de Juan, versículo 1, termina diciendo, nuestras manos palparon y tocaron al Verbo de vida. El Verbo de vida, eso es lo más poderoso que hay en todo el universo. La palabra de Dios, de Dios mismo. Hecha real. Así que Juan está diciendo, nosotros hemos estado con Él. ¿Y por qué Jesucristo tiene este nombre? Verbo. Porque Cristo es a nosotros lo que nuestras palabras, a ver si puedo explicar esto, nuestras palabras o verbos son a los demás. Nuestras palabras revelan a los demás lo que somos y la forma en que pensamos. Y Dios, Cristo, nos revela a nosotros la mente y el corazón de Dios. Así que el Verbo es la revelación de la mente y el corazón y la voluntad de Dios a cada uno de nosotros. Así que en Cristo tienes Dios plenamente, completamente, el Verbo. Él es el medio de comunicación viviente entre Dios y los hombres. Sin Cristo no hay comunicación con Dios. Sin Cristo no hay mediador entre Dios y los hombres. Y bien lo dice Pablo a Tito, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el Verbo de vida, el Verbo de Dios. Esa es la comunicación y recordar
que el deseo de Juan es que tengamos comunión, comunicación. Y es lo que quiere conseguir. Nuestra comunión, versículo número 3. Bueno, lo leo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, entonces, tú la tienes conmigo, ahora nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí está. Si no hay palabras, si no hay verbo, no hay comunicación, no hay relación. Si el marido y mujer no se hablan, no se cuentan todo, no se conocen. Y en todas las relaciones, y especialmente con Dios. Si tú no escuchas a Dios hablarte, entonces estás teniendo un monólogo en tu vida. Y a nadie le gusta tener a alguien que él habla, bla, 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 y no escuche. Para nada. Así es. Pero Dios, en Jesucristo, tiene la verdadera comunicación que necesita y la única comunicación que necesita el hombre. Juan identifica a Jesucristo como el Hijo del Padre, el Hijo de Dios. ¿Lo veis en el versículo 3? Dice, nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Él es Hijo del Padre, Él es Hijo de Dios. Y qué bueno ver que en Él, Juan nos advierte varias veces de que cuando esto se malinterpreta y se retuerce y no se quiere entender, se entra en herejía, se entra en error, se escucha a falsos maestros. Y Juan nos advierte varias veces en cuanto a no escuchar a los falsos maestros. Dice que esos falsos maestros que no enseñan esta verdad dicen mentiras. En Juan 2.2, siempre vamos a estar en primera de Juan. Primera de Juan 2.2 dice así. A ver. 2.22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios. Este es el anticristo, el que niega eso es anticristo, anticristiano, el que niega, ¿a quién niega? Al Padre y al Hijo. Está negándolo. Tú dices, yo no creo que Jesucristo es Dios, entonces estás negando al Padre también. Estás negando al Hijo también. Y es del anticristo. Negar que Jesucristo es Dios es obra del anticristo. Y hay herejes que están trabajando hoy en día, enseñando esas falsas doctrinas. Y es obra del anticristo. Hacer que el hombre no crea que Jesucristo es Dios. Y si lo quieres poner en las palabras que descarta toda duda, que Jesucristo es Jehová. Bien claro. Jesucristo es Jehová. El Padre es Jehová. El Espíritu Santo es Jehová. Que la mente no puede comprenderlo. Claro, Dios quiere sencillamente que tú lo creas. Y Dios no intenta refutar ni explicar. Por ejemplo, Dios no intenta refutar su existencia. Él, en Génesis 1.1, dice, en el principio creó Dios. Y dices, creó Dios, pero si todavía no sé si creo en Dios. Es que Dios dice, si lo crees como si no lo crees, siempre he existido, siempre existiré, hagan lo que hagan, incluso toda la humanidad entera, yo seré Dios siempre. La Trinidad, lo mismo. Dios dice, siempre he sido un Dios trino, siempre ha habido Trinidad, así que no tengo otra cosa. Hablando de estos falsos maestros que enseñaban, en el capítulo 4, versículo 2, dice, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, Jesucristo es espíritu, Dios es espíritu y los verdaderos le adoramos en espíritu a Jesucristo porque es Dios espíritu. No, Jesucristo es espíritu, sí, pero es hombre, ha venido en carne.
perfectamente. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya estaba operando esta idea anticristiana, anticristo, ya estaba operando. Y lo vemos hoy en día. Hay sectas que enseñan que Jesucristo no es Dios. Totalmente. Si un hombre está equivocado en cuanto a Jesucristo, está entonces equivocado en cuanto a Dios. Claramente. Porque Jesucristo es la revelación completa y final de Dios a los hombres. Por ejemplo, hay quienes dicen que Jesús era un hombre, pero no era Dios. El apóstol Juan no deja lugar para tal clase de maestros. Y una de las últimas cosas que escribe en su carta, en esta carta, en Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo número 20, dice bien claramente, y sabemos, Primera de Juan 5:20, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer, ahí habla, dice, ¿quieres gnosis? Pues conoce esto, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, Jesucristo, en su Hijo Jesucristo. Y ahora escucha, este es el verdadero Dios. A propósito, una secta que vemos constantemente por ahí, ir de dos en dos y hablar, tienen este versículo en su versión del Nuevo Mundo exactamente igual que está aquí. Y cuando lo leen, dicen, 2 veces me he encontrado hablando con algunos de ellos que no debemos de gastar tiempo, os lo digo ya de antemano, pero bueno, hay que testificar también. Dicen, cuando hable con mi maestro ya te responderé. Porque no sé exactamente no he estudiado este versículo. Este es el verdadero Dios, y está hablando de Jesucristo, por supuesto, y la vida eterna. Ahí está. La enseñanza falsa es un asunto tan grave que Juan también escribió en su segunda epístola diciendo, no le digáis bienvenidos a esta clase de gente, no lo recibáis, no los tengáis en casa. Y eso es en segunda de Juan, versículos 9 y 10, no lo vamos a leer. Y deja bien claramente que el hecho de negar a Jesús, que Jesús es Dios, es seguir las mentiras del anticristo. Y esto conduce a una doctrina básica que Juan en su carta da por sentada. No la refuta, la deja bien clara, la Trinidad. Juan nombra la Trinidad, aunque no nombra la palabra triuno, que son 3 personas, un solo Dios, y lo deja bien claramente. Lo dice en el versículo primera de Juan 4:2. Mira cómo sale ahí la Trinidad. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y tienes ahí al Espíritu de Dios, tienes a Dios, y por lo menos la palabra Dios incluye al Padre, y tiene Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Lo deja bien claramente, no intenta decir, voy a intentar explicaros la Trinidad, no. La nombra tal cual. En el versículo 14, el 4:14 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y lo ves ahí, el Padre y el Hijo. El Hijo es el Mesías, el enviado. En el capítulo 3, versículos 22 y 23, también lo deja bien claro. Dice, y cualquiera cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. El 22, sí. Y en primera de Juan 2:23,
Y este es el mandamiento, que creamos, el 23, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Muy bien, pues para terminar, solamente mencionar y leer el último versículo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. No hay manera, como dije antes, de experimentar ese verdadero gozo en el Señor y sentirnos libres de toda duda y toda confusión que con la verdad. El verdadero gozo del Señor da certeza y seguridad. Y así que Juan trata de enseñar a los lectores de la carta que si aceptan la enseñanza que él les da de Jesucristo, y recuerda que creemos en la doctrina de los apóstoles, y Juan es uno de los apóstoles y precisamente el que más años vivió y el último en escribir, nos deja bien claro que entonces tendremos verdadero gozo en nuestra vida. Como dice el Señor en Juan 8, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Vamos al Señor en oración. Amado Señor,